22 horas 9 minutos en Cooperativa. Según la encuesta nacional de salud realizada en el 2010, un 25% de la población chilena tiene obesidad. Son las mujeres quienes presentan el mayor porcentaje de este problema, con un 30,7%, a diferencia de los hombres obesos, quienes suman un 19,2%. Ahora, una de las soluciones para combatir la obesidad es la cirugía bariátrica. Pero, ¿en qué momento hay que tomar la decisión de operarse? Eso se lo vamos a preguntar a la invitada de esta noche, la doctora Carmen Santander, cirujana general y digestiva. Doctora, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De qué se trata la cirugía bariátrica, doctora? La cirugía bariátrica bariátrica viene de baros, que tiene que ver con el peso. La cirugía bariátrica es básicamente un conjunto de técnicas que se dedican a tratar la obesidad. Y hay también las enfermedades asociadas. Estamos hablando de las enfermedades que están directamente relacionadas con la obesidad, como algunos casos de diabetes, problemas de los lípidos, problemas con el hígado, articulaciones, por ejemplo. Eso es básicamente. Ahora, ¿cuáles son las diferentes cirugías digestivas y de qué tratan también? Que es importante saber. ¿En qué se diferencian unas de otras? Bueno, cuando la cirugía bariátrica empezó hace más de 30 años, empezaron con varias técnicas, y una técnica, para que finalmente sea efectiva, tiene que probarse que sea segura, que tenga el menor número de complicaciones, que tenga la mayor efectividad, es decir, que baje la persona todo lo que tiene que bajar y que lo regane en menor porcentaje, es decir, la cirugía que baje más seguramente, con menos complicaciones, y por supuesto que reganen menos peso. Han habido muchísimas técnicas y cada vez salen nuevas técnicas que tienen que ser puestas a prueba. Actualmente las cirugías más efectivas son aquellas que son irreversibles, es decir, que la persona se la hace y que queda así. Y básicamente lo más importante es un mecanismo de reducción o restricción, es decir, tratar el estómago, que es un órgano que ocupa por lo menos 1200 cc de volumen, y eso se restringe, se achica bastante, a menos de un 10% de su capacidad. El estómago viene siendo una especie de globo, ¿no? Digamos, lo digo en cosas simples, en el sentido de que para saciar la ansiedad de comer, ese globo como que se va inflando y por eso que se va expandiendo el estómago, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que el estómago cumple la misma función que una betonera o que una mezcladora. A ver. Es decir, el estómago es más o menos como una bota de cuero, como estos que usaban antes para poner vino o para salir a cazar. Ya. Y el estómago está diseñado para que ingrese la comida ingerida, se mezcle junto con ácido y salga una mezcla como líquida, que para empezar el proceso de la digestión, que bueno, de hecho se empieza cuando uno deglute los alimentos. El problema es que en las personas comen no solo por apetito. La sensación de hambre se genera, cuando el estómago está vacío, hemos pasado horas sin comer y se generan mensajes químicos entre nuestro cuerpo con el cerebro. Se conversan los órganos. ¿Sí? Sí, todos los órganos se conversan entre sí. Nuestro cerebro tiene un centro del apetito y de la saciedad. Nuestro estómago se distiende, pero hay muchísimos otros mecanismos. La distensión del estómago es uno de los tantos mecanismos. Es decir, hay otros mecanismos, por ejemplo, el tiempo. Desde el minuto en que yo ingreso comida al estómago, pasan 20 minutos hasta que mi cerebro captó que está comiendo. Pero si mi estómago es mucho más pequeño de lo normal, mi cerebro lo va a captar antes. ¿Antes? Sí, y con menos cantidad. Y voy a saciar mi apetito con mucho menos cantidad. Ahora, ¿cómo se elige, Carmen, el tipo de cirugía para el tipo de obesidad? Cada paciente hay que tener en cuenta que es un ser individual. No existen, digamos, un recetas. Estándar, digamos, como para todos la misma cirugía. No, para nada. No es para todos la misma cirugía. Cada persona hay que ver el grado de obesidad que tiene, la edad, qué enfermedades tiene asociadas, cuán graves son estas enfermedades. Y obviamente que hay más de una técnica, por supuesto. Hasta ahora las técnicas que son, digamos, que hasta ahora llevan no solo más tiempo, sino que han
que ¿Son son más más efectivas? utilizadas. Son más efectivas, pero también ¿Más pueden utilizadas, dice? ser más utilizadas porque baja suficiente peso, tiene un riesgo aceptable de complicaciones, hay suficiente experiencia con ella y no regana tanto. Primero está el bypass gástrico Ya. y luego hay una cirugía que, si bien no surgió hace tanto tiempo, ya lleva muchísimos pacientes operados porque era una cirugía que parecía simple y que puede ser usada en pacientes quizá con menos peso, que quizá no requieran tanta cirugía, por decirlo así, Sí. que es la gastrectomía vertical o la manga gástrica. Existen también otras técnicas que son menos usadas, que son más radicales, otras técnicas que han caído un poco en desuso porque no han tenido tanta efectividad como se esperaba, porque han salido técnicas más efectivas y más seguras quizás. Hay también otros procedimientos que tampoco tienen la efectividad, que muchas personas me preguntan, que son procedimientos que son reversibles. Por ejemplo, el balón gástrico, el endobarrier, que no son, digamos, cirugías de primera elección solo para tratar obesidad, por ejemplo. Ahora, yo no sé si me adelanté, pero ¿cómo se es candidato a una cirugía de este tipo o qué requisitos se deben cumplir para poder operarse? Bueno, en primer lugar, yo sé que hay, digamos, cierta discusión al respecto, pero en general, un grupo etario, adulto. Se pueden operar pacientes menores de 18 años, de hecho se hacen, pero no hay que creer de que cualquier paciente menor de 18 años debe llegar a operarse de inmediato. ¿Una niña o un niño de 12 años, 15 años? No es No, recomendable, no es recomendable. dependiendo de cada paciente. Es decir, en general lo que voy a decir, pacientes entre adultos, hasta cierta edad, pero la edad no lo es todo, ¿eh? La edad es solo un parámetro. En los niños o adolescentes hay que tener ciertas consideraciones. La cirugía solo va cuando todo lo demás ha fallado, cuando está en riesgo su vida, cuando la persona obviamente ha seguido un tratamiento psicológico y tiene una madurez suficiente para entender lo que le va a hacer esa cirugía. Ahora, ¿qué otras personas pueden ser? Estamos hablando en general adultos con un índice de masa corporal, que eso es un índice que se saca con el peso y la estatura de la persona, mayor a 30 con enfermedades asociadas y o mayor o igual a 40 con o sin enfermedades. Hasta el año, digamos que hasta hace unos 10 años, no se consideraban personas con índices menores a 35. Tenía que ser de 35 hacia arriba. Actualmente sí se considera entre 30 y 35 si tienen enfermedades, por supuesto, que tengan que ver con la obesidad. Ahora, después de la cirugía, ¿cómo funciona el estómago? ¿Cómo reacciona el estómago? ¿Acepta bien este cambio, digamos, en esta conexión que usted dice entre el estómago y el cerebro? A ver, lo que ocurre, bueno, uno nunca va, o sea, para decidirse hacer una cirugía, porque una cirugía es un golpe a la anatomía, es un golpe a la función normal del cuerpo, es algo tremendamente radical, que hoy en día se ha perfeccionado, hay equipos que se dedican a esto, hay riesgos aceptables, la tecnología ha evolucionado mucho como para que una persona se pueda hacer esto con una seguridad adecuada. Pero no es normal que uno le achiquen el estómago. El problema es, con este porcentaje de obesidad tan grande y la obesidad siendo un tema tan complejo, es hasta ahora lo mejor para tratar la obesidad o lo menos malo. Lo menos malo. Lo mejor o lo menos malo. ¿En qué consiste el postoperatorio? ¿Qué cuidado hay que tener después de eso? Ah, bueno, la persona que ya llegó, o sea, como estoy diciendo, lo que debería ser, Sí. idealmente. Una persona que está operada va a sufrir cambios muy importantes, va a tener que aprender a comer de nuevo. Yo les digo que igual que un bebé, porque empiezan con un tiempo de líquido, a comer poquitito, en silencio, deglutiendo, y tienen que tener los cuidados de seguir todas las indicaciones al pie de la letra de su médico, de la nutricionista y controles con psicólogo. Es muy importante que no dejen de lado la parte psicológica, porque la obesidad es una enfermedad multifactorial. Las personas tienen enfermedades, digamos, o sea, cuando uno tiene una enfermedad tan multifactorial es porque hay factores psicológicos, emocionales, sociales, biológicos metidos en eso. Porque les cambia el cuerpo también, pues. Sí. La figura. Obviamente, cuando baja tanto, cuando una persona, estamos hablando 30, 40, 50 kilos de exceso de peso y los baja, el cuerpo recibe un tremendo golpe y cuesta aceptarlo y asumirlo.
Ahora, digamos, los beneficios son bastante aceptables, ¿no? En general está estudiado que una persona, dentro del grupo que yo dije anteriormente... Además de la pérdida de peso, digo yo, Sí. ¿verdad? En general. Bueno, además de que la persona mejora su autoestima, porque, a ver, esto es por salud, no es una cirugía estética, pero no debemos desconocer de que la autopercepción y, digamos, la autoestima también influyen en nuestro bienestar emocional y físico. Pero las personas en general viven más y viven mejor. Y eso lo descubrieron ya en Estados Unidos, de tal forma que los seguros de salud, porque tenemos claro que en Estados Unidos no lo pagan por, digamos, no lo pagan por bondad de sus corazones. Entonces, No es que le salga tan natural el pagar... no, los HMO, los seguros de salud de Estados Unidos, no, beneficencia no hacen. Entonces, cuando se dieron cuenta por estudios que las personas con obesidad y enfermedades en promedio vivían más y vivían mejor y gastaban menos a largo plazo, decidieron pagar esa cirugía en quienes les iban a salir menos al final. Es decir, mejoran su calidad de vida, viven más, gastan menos, porque se enferman menos. De grupos etarios, por ejemplo, las mujeres en nuestro país están más obesas, ¿no? En general, pero que los hombres, por lo menos según ese estudio. Pero las edades se puede calcular más, porque una persona de más de 50 o 60 años, indudablemente que hace menos ejercicio que una de 30 o 40, creo yo, sin saber. Bueno, la obesidad. Hay un factor etario, por supuesto, pero la obesidad en personas jóvenes es bastante frecuente. Estamos teniendo una generación más joven y más obesa. La generación mayor, no, o sea, estamos hablando 2 generaciones atrás, o las generaciones mayores, no tienen los grados de obesidad que tiene la generación actual, las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque también tienen otros hábitos. Sí, es cierto, las personas mayores hacen menos ejercicio, tienden a subir de peso a lo largo de la vida. Una persona va a subir de peso, pero aquí ya estamos hablando de adolescentes, niños gordos o con sobrepeso, adolescentes obesos, adultos obesos. Entonces ya estamos hablando de gente joven en la década de los 20 que ya están obesos. A mí lo que me preocupa es que de un papá o una mamá que son obesos, también los hijos como que siguen el mismo canon, ¿ah? Y al final se transforma en que la mamá, el papá, la hija y el hijo son macizos. ¿Son todos obesos? Bueno, hay genética, hay genes, hay familias que son más obesas, pero hay que ver también si esas familias obesas tienen buenos hábitos alimentarios. Hay que ver si esas familias obesas le enseñan a sus hijos a comer, digamos, saludablemente, si hacen ejercicio, qué enfermedades tienen. También hay enfermedades que hacen que una persona también tienda a la obesidad. Pero no puede uno explicar la obesidad solo por factores biológicos, genéticos, salvo ciertos casos de trastornos genéticos muy puntuales. Hay ciertos síndromes genéticos, pero estamos hablando del menos del 1% de la población. Entonces, la mayoría de las personas tienen malos hábitos. En vez de juntarse a hacer deporte, se juntan a comer. Estábamos hablando antes de entrar a este estudio que Sí. somos deportistas todos, pero de mirar o de escuchar transmisiones deportivas, ¿no? Las maratones de los capítulos, las maratones de Netflix. Claro. ¿Es un mito lo del efecto rebote? A ver, no es un mito. La verdad es que si si uno toma 100 personas que hagan solo dieta, dieta, no estoy hablando de que cambien sus hábitos para siempre, los ponen a dieta y ejercicio. A 5 años el 95% de esas personas va a haber vuelto a subir, y quizá va a haber vuelto a bajar, y va a haber vuelto a subir, y va a haber vuelto a bajar. Con cirugía, lo mismo a 5 años, van a bajar también todos, pero solo el 25% va a haber vuelto a subir. Hay Estamos hablando de diferencia. cifras más Sí, bien redondeadas, sí, pero sí. igual entre 5% y 25, perdón, entre 95 y 25% hay una diferencia. Hay una diferencia. Pero la cirugía no es un milagro, la cirugía tampoco es magia. Ese 25% de personas que suben son personas que no van a acatar el cambio de hábito, que no van a controlarse con nutricionistas, que no van a ir al psicólogo, que son personas que creen que la cirugía lo hace todo. Claro. En realidad que el tema es tan bueno que incluso no es para un solo programa, ¿ah? No, es que es un tema bastante interesante porque Y- las personas se preguntan, hay tanto mito. Yo leo todas las noticias que salen con respecto a obesidad y cirugía bariátrica, pero lo que más me interesa son los comentarios de los auditores o los comentarios de las personas.
porque hay mucho desconocimiento. Odio escuchar o odio leer cuando dicen la obesidad es de un 25%. Cierren la boca, dejen de comer. Sí, sí. Ya, entonces lo encuentro Atroz, terrible. terrible. Vamos, o sea, no es que cometa una infidencia, porque estábamos hablando que en Chile de pronto copiamos malos hábitos de afuera. Sí. Hablábamos de los hooligans de Inglaterra, las barras bravas de Argentina, que son muy mal copiadas aquí en este país, porque poníamos como ejemplo nosotros que uno no va al cine con un palo No, a ver pues, una película, ¿cierto? No, pues, ni al estadio con un cuchillo, pues, O sea, menos. ese es el ejemplo que poníamos. ¿Por qué un tipo puede ir con un palo, un cuchillo o un estoque a un estadio? No va a ver a su equipo, va a otra cosa. Bueno. Y esa gente es la que no debe ir. Bueno, pero es Por la como- impunidad también. Exacto. ¿Qué puedo decir? Y en esto, tú me decías que hay un poco también de país primer mundista en cuanto a la alimentación. Es cierto. Chile se ha desarrollado económicamente muy rápido. El problema es, no sé si socioculturalmente también tendremos el mismo desarrollo. Ahora Estados Unidos tuvo un tremendo problema de obesidad y lo están tratando. Hay una Ellos están en esa lucha ya. Sí, es decir, no sé si decir que vienen de vuelta, pero están tratándola. Están tratando de hacerse cargo y hay una conciencia de hábitos saludables que la están tratando de imponer. A propósito, me quedan muy poco tiempo. ¿Cuál es el país en América? Dejamos a Estados Unidos de lado, pues ya lo trató. Sí. Más, donde hay más obesos. México. México es el país de Latinoamérica con mayor obesidad. Y después, ¿y cómo andamos nosotros? Somos de los países con mayor obesidad en Sudamérica. Yo diría que el mayor obesidad en Sudamérica es Chile. Ya, punto. Espero que nos visite de nuevo. ¿Podrías venir? Por favor, para mí sería un gusto, un placer. Para nosotros también. Un agrado. Gracias. Esta noche nos acompañó la doctora Carmen Santander, cirujana general y digestiva, para hablarnos de un tema que nos debe preocupar a todos, porque tenemos padres, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia, tenemos amigos también. Entonces, no es bueno estos porcentajes que se dan a conocer. Gracias, buen regreso a casa. Gracias. Muchas gracias por invitarme.